abráis vuestras Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 2, y empezando en el versículo 32. Hechos 2, 32. Leeremos hasta el 42. Dice así la palabra de Dios. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que el Señor bendiga su palabra. Damos paso a nuestro pastor. ¿Por qué en pleno mes de enero vamos a tener un acto de bautismos por inmersión en un agua que no sabemos si está calentita, templada o fría? Yo en 35 años os aseguro que a veces me he quemado y a veces me he helado. Hasta el punto de hacerlo una vez con traje de neopreno, porque el grupo era grande, un grupo de jóvenes muy grande, el que se bautizaba. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos hacerlo de la misma manera que el Señor Jesús lo hacía con sus discípulos y de la misma manera que Él enseñó a sus discípulos, a sus apóstoles, a hacerlo después de que Él ascendiera a la diestra del Padre en las alturas. Esta es la razón, ¿vale? Lo queremos hacer para hacerlo como Jesús y sus apóstoles lo hacían. Ellos siempre lo hacían en lugares donde había mucha agua. Normalmente era el río Jordán. Suponemos también, aunque la Biblia no da detalles, que en el mar de Galilea, en el lago de Genesaret, donde muchos de ellos eran naturales, originarios de allí, y que era un lago de aguas agradables. Muchos eran pescadores, Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, estaban acostumbrados. Suponemos que también allí hubo muchos bautismos. Y siguen siendo lugares donde las personas a veces van expresamente para seguirse bautizando allí, en el río Jordán y en el mar de Galilea. Jesús primero bautizó a sus discípulos, los primeros discípulos, los 12 apóstoles, y después lo delegó para que lo hicieran ellos. Por eso hay un lugar de la Biblia que dice, Jesús no bautizaba ya, sino que lo hacían sus discípulos. Pero al principio Él bautizaba, Él mismo fue bautizado por Juan Bautista. Juan no quería, decía, Señor, es al revés, tú me has de bautizar a mí y no yo a ti. Pero contrariamente a lo que Juan predicaba, es decir, él predicaba el bautismo de arrepentimiento a personas que se arrepentían de sus pecados
para que bautizándose simbólicamente comprendieran que solo Dios podía perdonarlos y purificarlos, pero Jesús no necesitaba el perdón. Por eso Juan dijo, Señor, yo no te voy a bautizar a ti, eres tú quien me has de bautizar a mí. Entonces Jesús le dijo, conviene que lo hagamos, es necesario que lo hagamos, que cumplamos toda justicia. Jesús no entró a las aguas para ser lavado de sus pecados, porque no los tenía, sino que Jesús entró para cargar con los nuestros. Él entró a las aguas para identificarse con aquellos que arrepentidos buscaban el perdón de Dios. Él se lo iba a dar, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en su muerte tenemos la redención y el perdón. Así que, otra pregunta que nos hacemos, bueno, Jesús, justo antes de subir a los cielos, dijo, todo poder me es dado en los cielos y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos y bautizadles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñadles todas las cosas que os he mandado para que las guarden. Y he aquí, yo estaré con vosotros por mi Espíritu todos los días hasta el fin del mundo. Así que Jesús nos dejó el encargo y hoy, en el siglo XXI, este 19 de enero de 2025, vamos a seguir cumpliendo lo que Jesús nos ha encargado de hacer discípulos y que el primer paso, que la primera etapa de una persona que quiere seguir a Jesús sea bautizarse y hacerlo como Él lo hacía. Este es el propósito por el cual vamos a hacer algo que es complejo, que es aparatoso, y más en un mes de mucho frío como hemos tenido, que es el bautismo por inmersión de Paul. Así que nos preguntamos también, ¿por qué las iglesias, y hablo en plural, porque también hay iglesias reformadas, protestantes, evangélicas que lo hacen, ¿por qué las iglesias han cambiado el bautismo por inmersión, como Jesús, en donde hay mucha agua, en el río Jordán, Galilea, el mar de Galilea? ¿Por qué han cambiado esto? Por la aspersión. Por dejar caer unas gotas de agua sobre la cabeza normalmente de un niño. ¿Por qué se ha cambiado esto? ¿Cuál es la razón por la que se ha producido este cambio? Bueno, en este sentido quisiera deciros que arqueológicamente se da un fenómeno curioso que es, si ahora visitáis iglesias cristianas, las iglesias católicas sobre todo, o las anglicanas, las luteranas, veréis que hay pilas bautismales, ¿no? Donde son pequeños receptáculos donde el niño es llevado y allí se le rocía con un poco de agua. Excepto el rito ortodoxo, que lo hacen de una forma más, ¿verdad?, más contundente, ¿no? Pero la verdad es que históricamente cuando vas hacia atrás, hacia la época de Jesucristo, hacia principios de nuestra era, las pilas bautismales desaparecen, ya no hay, y lo que aparecen son grandes bautisterios. Arqueológicamente esto es así. Aquí en España, en Barcelona hay, y si queréis ir, me parece que descubrieron uno no hace tanto en la catedral, ¿vale? En un rincón había un baptisterio por inmersión, pero los que yo he visitado varias veces son los del Vallparadís en Tarrasa, que os recomiendo, en donde está la bifurcación del parque de Vallparadís, por encima de la Mutua, hay 3 iglesias, San Pedro, Santa María y San Miquel. Y allí tenéis 3 enormes bautisterios por inmersión. ¿Vale? Cuando nos acercamos a la época de la iglesia de los primeros siglos, no hay pilas bautismales, lo que hay son bautisterios por inmersión como el que tenemos aquí hoy. ¿Por qué entonces se ha cambiado? ¿Quién ha dado permiso para cambiar el bautismo por sumersión o inmersión por el de aspersión? ¿Quién ha dado permiso? Pues la verdad, no os puedo responder a esta pregunta, ¿eh? Lo que sí que estoy convencido que ha sido por razones de tipo pragmático, ¿vale? Porque es más fácil, porque es más práctico, porque es más cómodo, porque es más seguro,
Paul y yo nos jugamos un resfriado. Esperemos que no pase de ahí. Pero nos jugamos un resfriado. Después, el cuarto ese de allí es una nevera, ¿eh? Es un poco fresquito, ¿eh? Bueno, bromas aparte, la verdad es que yo creo que ha sido realmente la evolución obedece a razones de tipo pragmático. Vieron que era mucho más fácil, sobre todo cuando se trataba de infantes, practicar un rito que conservara un cierto simbolismo y que fuera con la aspersión de unas gotitas de agua, ¿no? Entonces, la verdad es que, por ejemplo, hoy yo me planteo que realmente el rito de bautismo por aspersión, no tengáis miedo, no vamos a cambiar, ¿eh? Pero me planteo hoy que es más fácil, ¿no? Porque dentro de 10 días me operan de una hernia y realmente pues sería mucho más fácil para mí hacer hoy un bautismo por aspersión que uno por inmersión, y más cuando es un hombre mucho más grande que yo, que puede ser difícil para mí con la hernia y todo hacerlo hoy, ¿no? Entonces yo creo que es este tipo de razones el que ha hecho que la Iglesia al final pasara de la inmersión, del bautismo por inmersión, a la aspersión. Si queréis ver un caso contemporáneo, muy contemporáneo a nosotros, de la década de los 60 y los 70, de bautismos como los hacía Jesucristo, os recomiendo un film que se llama La Revolución de Jesús. ¿Alguien lo ha visto? Muy bien, muy bueno. ¿Te ha gustado? Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Bueno, acordaros, el título es La Revolución de Jesús, del año 2023, la película. Está en Netflix, no quiero hacer propaganda, pero os digo dónde la podéis encontrar. Y la película es basada en hechos reales y se centra en el movimiento del Jesus People. La gente de Jesús, el pueblo de Jesús. Bueno, algunos en esa época éramos muy críos, pero otros no tanto. Y ya estábamos ahí, en este tipo de experiencias que se refleja en esa película, en la situación. Esto sucede en Estados Unidos, en California, en la década de los 60 y los 70. Estamos en el contexto de la cultura psicodélica, de las drogas, los porros, el peyote, el ácido lisérgico, LSD. Estamos con la música llena de sentimientos desgarradores de Janis Joplin, Jimi Hendrix, y en ese contexto en el que el filósofo Adolf Huxley o algo así, perdonadme la pronunciación, ¿vale? Pero este filósofo pues había arrastrado detrás de sí muchísima juventud. Era la juventud que no quería ir a Vietnam, era la juventud que no quería gastar su vida en conseguir hacerse una casita y tener unos ahorritos y un buen coche, ¿vale? Eran los hippies. Estaban en el desierto, comunas, amor libre, libertad, ¿vale? Aquí en Europa fue el movimiento de 1968, la revolución estudiantil, prohibido prohibir, del amor y no la guerra, ¿verdad? Estamos ahí, en ese contexto. Pues la película trata de cómo Dios, en esa situación, llamó a miles y miles de jóvenes, a cientos de miles de jóvenes de Estados Unidos, y formó un movimiento que traspasó sus fronteras y llegó aquí a Barcelona, por supuesto, y a muchas otras ciudades de Europa, de cómo Dios levantó el avivamiento más grande que ha habido en Estados Unidos, con las personas que la sociedad desechaba porque eran drogadictos y inadaptados. Y entonces todos estos se ve cómo iban a la playa de la Cueva del Pirata y eran bautizados a centenares y a miles, porque Dios había tocado su corazón. Bueno, algunos hemos vivido algo parecido aquí, no en esa época exactamente, ni en las mismas, con la misma intensidad, pero hemos podido ver que Dios, por ejemplo en España, seguramente no habrá movimientos más revolucionarios y un avivamiento tan grande como si unes juntos los movimientos de rehabilitación de drogadictos de Remar, de Reto y de Betel, ¿vale?
Dios ha salvado a cientos de miles de personas de vidas destrozadas por la droga, las adicciones, el alcohol, la delincuencia, y Dios ha utilizado estos movimientos también en nuestro país para sacar a flote a muchísimas personas, sacándolos de una situación de enfermedad, de drogadicción, de enfermedad y de muerte. ¿Vale? Yo mismo he estado un tiempo en ese ambiente y hablo de lo que conozco, no de lo que me han explicado. ¿Vale? Yo sé que es así. Yo tengo muchos amigos que ya no están aquí. Que no están aquí porque no se cuidaron bien, porque cayeron en adicciones peligrosas. Os recomiendo la peli, perdonadme el paréntesis, pero la recomiendo porque es impresionante. De este avivamiento espiritual han nacido miles de iglesias evangélicas en Estados Unidos. Es impresionante. ¿Cuál es el significado del bautismo? El bautismo es un sacramento que confiere a la persona el perdón, la liberación del pecado original y que la hace nacer de nuevo. O sea, Paul, cuando salga, ¿no? Cuando entre, se bautice y salga, va a recibir una serie de cosas por el hecho de que está haciendo un acto, o más bien nosotros estamos dando testimonio de que Dios en su gracia ya ha obrado en la vida de Paul y lo ha hecho nacer de nuevo y lo ha perdonado y lo ha transformado, lo ha regenerado y es una nueva persona, una persona mejor. ¿Vale? Yo tengo la teoría de que nos tendrían que hacer una foto de unos años antes del bautismo y un poco después del bautismo, y que la foto no puede salir igual, porque si sales con la misma cara de malote de antes, entonces algo ha fallado ahí, Efectivamente, yo creo que el bautismo no es un sacramento que tiene una operación mágica que transforma a la persona, que le confiere una gracia por el hecho de que un sacerdote o un pastor o quien sea esté administrando el bautismo a alguien. No lo creo. Mirad, en la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, hay una introducción al bautismo que dice: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida del Espíritu. Por el bautismo somos liberados del pecado, regenerados como hijos de Dios y llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. En cuanto al bautismo de los niños, que es el que ellos practican, dice: ya que el niño nace con una naturaleza humana caída. Bueno, esto es verdad, los niños son tremendos ya desde pequeños. Son como angelitos, ¿verdad? Son encantadores, son maravillosos, pero a veces se pelean por un juguete y se hacen daño. En la guardería las cuidadoras tienen que estar mediando allí, separando a veces, porque son niños, pero ya tienen su genio, tienen su carácter. Entonces, lo que dice el Catecismo Católico es que los niños nacen con una naturaleza humana caída, manchada por el pecado original, y necesitan el nuevo nacimiento en el bautismo para ser liberados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios. Bueno, ¿qué más quisiéramos? Si fuera verdad sería maravilloso, pero no es así. El sacramento no es mágico y no cambia a la persona. ¿Vale? Cuando los protestantes bautizan a los hijos luteranos, anglicanos, reformados, metodistas, cuando lo hacen, lo que están diciendo es: este niño forma parte de una familia del pueblo de Dios y, Señor, pedimos que tú le bendigas, que tú le guardes en sus caminos. No es el mismo significado. Aunque ambos bauticen a los niños, no es el mismo significado. Lo que dice el catolicismo romano, sinceramente, es lo que le ha pasado a Paul, pero le ha pasado de mayor, y es porque también él ha dicho: Señor, heme aquí, aquí estoy, ayúdame, perdóname, sálvame, transfórmame. ¿Vale? El niño pequeño no sabe lo que le están haciendo. ¿Vale? En este sentido, como os decía, la Biblia no habla nunca del bautismo de niños y nosotros preferimos ir sobre seguro y hacer lo que dice la Biblia, y es que el que pida el bautismo porque se ha convertido, se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador,
que sea bautizado. Si es un niño, pero tiene entendimiento de estas cosas, a mi entender también puede ser bautizado. Pero tiene que tener entendimiento de estas cosas. Tiene que entender bien lo que está pasando, lo que está haciendo, lo que está pidiendo con el bautismo. Bueno, dicho esto, me gustaría que nos fijemos en el texto que ha leído Daniel, en el libro de los Hechos. Y os habréis fijado, este fue el primer gran bautismo de la Iglesia. ¿Qué pasó ese día? En el libro de los Hechos se nos explica que Pedro, que se llamaba Simón, pero Jesús le cambió el nombre y le dijo, tú eres Pedro y sobre ti, sobre esta piedra, sobre esta Petros edificaré mi iglesia. Pedro había sido muy cobarde, había negado al Señor 3 veces, pero cuando recibió el Espíritu Santo, Pedro fue transformado y aquí predicó delante de una multitud enorme de personas, una gran multitud que se congregó por un fenómeno que había sucedido, un viento muy fuerte, un estruendo tremendo, y las personas hablaban de las maravillas de Dios, algunos en lenguas que no habían aprendido. Entonces Pedro dice, mirad, esto que está sucediendo es el derramamiento del Espíritu, lo que estáis contemplando es que Dios ha cumplido su promesa de que, habiendo exaltado a Jesucristo a su diestra, Él, Dios Padre y Dios Hijo, Jesús, han derramado su Espíritu sobre todos aquellos que le aman y que confían en Dios para su salvación. Entonces, hemos leído de que efectivamente Pedro, que había sido pocos días, ¿no? Hacía 50 días, había sido muy cobarde y había temido por su vida, había negado a Jesús, pero aquí está lleno del Espíritu, se pone delante de todo el mundo y dice, pero no os habéis dado cuenta de lo que habéis hecho, habéis matado al autor de la vida. Este Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido. A este que vosotros habéis crucificado por manos de los romanos, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Vale? Esta es la conclusión de Pedro. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Que Dios le ha hecho Señor es que Jesús es Dios. Los judíos no llamaban Señor a nadie que no fuera Adonai, Jehová, Yahvé. ¿Vale? Cuando se dice que Jesús es el Señor, se está diciendo, Él es el Jehová del Antiguo Testamento, es nuestro Dios. Es el Señor, es Adonai sobre toda la creación. ¿Vale? Y después cuando dice que Dios le ha hecho Señor y Cristo, Cristo es el ungido de Dios, el Mashiach en hebreo, ¿verdad? El que Dios ha ungido para salvar a su pueblo. Esta es la conclusión de Pedro y esto es lo que tenemos que deciros hoy también. Jesús es Dios, es el Señor, está a la diestra del Padre. Solo podemos invocar su nombre para ser salvos. En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo que podamos invocar para ser salvos. Así que cuando oyeron esto, los que escuchaban a Pedro se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Hemos matado al autor de la vida, hemos crucificado al Señor, hemos clavado en una cruz al Mesías que Dios nos había enviado para salvarnos. Dios mío, ¿qué haremos? Y entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y, versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día unas 3.000 personas. Bueno, aquí no cabríamos, 3.000 personas, tendríamos un culto muy largo hoy, así no sufráis, que hoy es un culto de bautismo y solo hay una persona, no nos vamos a alargar mucho. Pero
ese día sí se alargó. Hubo 3.000 bautismos ese día. Buscaron el estanque de Siloé, el estanque de Betesda, los otros lugares que ellos sabían donde había agua suficiente para que fueran bautizados, porque la integración en la iglesia del Señor Jesucristo se iniciaba con este rito que el Señor había prescrito para la iglesia, que es que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así lo hicieron. Aunque fuera complicado, aunque no fuera verano, aunque hiciera fresquito, aunque fueran muchos, aunque no sabían ni cómo hacerlo, así lo hicieron. Y esto es lo que estamos haciendo hoy también. ¿Vale? 21 siglos, 2000 años después, intentamos hacer las cosas como el Señor nos ha enseñado. Y me gustaría muy brevemente hablaros de que Él nos explicará lo que Él ha sentido, lo que Dios ha hecho en su vida. Pero entonces para nosotros, ¿qué es el bautismo? Si no es un sacramento que opera de forma mágica y confiere a Paul esa perdón y regeneración, ¿qué es el bautismo para nosotros? ¿Qué significado tiene? Bueno, pues el bautismo para nosotros significa que estamos unidos a Jesucristo. Paul, ¿tú te sientes así? Te sientes unido a Jesucristo, por eso estás dando este paso de fe, por eso vas a dar este testimonio público. A ver, no es fácil, hermanos, a veces nos da vergüenza, ¿eh? Ponernos delante de todos no es una situación fácil. Estamos haciendo algo por amor a Jesús y en obediencia a lo que Él quiere de nosotros, pero no es fácil. Entonces, el primer significado es este, ¿vale? Que estamos unidos a Cristo. Hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido unidos a Él también en su resurrección, a una nueva vida. El bautismo de agua es un símbolo del bautismo del Espíritu Santo, y lo que significa el bautismo del Espíritu Santo es que Dios nos ha unido, nos ha incorporado al cuerpo de Cristo de una forma espiritual, dándonos su Espíritu y uniéndonos de una forma vital y espiritual para siempre a Jesús. Y esto es el significado del bautismo. Paul ya ha sido bautizado por el Espíritu Santo y por eso hoy bajará y dirá: hermanos, Dios ha hecho una obra de gracia en mi vida. El segundo significado lo encontramos también en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, y el segundo significado es que el bautismo significa perdón y purificación de nuestros pecados. Es un símbolo de que Dios ha perdonado y purificado a Paul, como también lo ha hecho con todos nosotros, ¿vale? Hay una frase latina que le gustaba mucho a Lutero, que es bautizatus sum, ¿vale? Bautizatus sum. He sido bautizado, ¿vale? ¿Por qué? Porque en esa frase hay un gran compromiso, ¿vale? El bautismo, como le dijo Ananías al apóstol Pablo, derribado de su caballo en el camino de Damasco, cegado por la luz de la gloria que desprendía la persona de Jesucristo que se manifestó a él, como a muchos de estos hippies en el desierto. Dios, cuando estaban en un viaje de ácido, cuando se habían drogado, se manifestaba a ellos y les decía: quiero salvarte, quiero perdonarte, quiero que te arrepientas, quiero que vuelvas. De la misma forma lo hizo con Pablo. Y entonces Ananías, aunque iba temblando, porque Pablo era muy malo antes de conocer a Jesús, era muy violento y un perseguidor a muerte de la iglesia. Pero Ananías fue y le dijo a Pablo: el Señor me ha enviado para que te sane de la ceguera. Oró por él, le impuso las manos y fue sanado. Y después le dijo: bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué es lo que lava los pecados? ¿El bautismo? No, invocar el nombre. Invocar el nombre. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pablo invocó el nombre del Señor y puso su confianza en Jesús, y cuando se vio allí derrotado delante y cegado delante de Jesús, le dijo: Señor, qué loco he sido, te he perseguido a muerte. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Su vida a partir de aquel momento cambió por completo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el día del bautismo
Pablo invocó su nombre como símbolo que Jesús había perdonado sus terribles pecados de violencia extrema contra la Iglesia. Y esto nos lleva a sacar tres conclusiones muy rápidas. El significado del bautismo, como os decía, es que estamos unidos a Cristo, que Él nos ha perdonado y nos ha purificado, ¿vale? Pero también el bautismo nos habla de un compromiso. ¿Quién es el que se va a comprometer? Pues bueno, hoy va a ser Paul quien se va a comprometer. Pero ¿sabéis una cosa? Hay alguien, su sobrina está diciendo amén, no la entendemos bien, pero está diciendo amén todo el rato, ¿sabéis una cosa? El Señor se ha comprometido con Paul mucho antes. O sea, hoy estamos celebrando que Paul se compromete públicamente a confiar en Jesús y a seguirle fielmente el resto de su vida, pero es que Jesús ya se ha comprometido con Paul muchos años antes. Su madre oraba por él, su padre oraba por él. Él iba a la iglesia y hacía oraciones y Dios respondía a cosas de las que Paul le pedía. ¿Vale? Estamos celebrando hoy que Dios se ha comprometido con nosotros en Jesucristo a salvarnos y a perdonarnos y a purificarnos. Pero hermanos, también hay otra cosa, porque aquí, muchos de los que estáis aquí sois de la iglesia, ¿vale? Hoy, esto también es un compromiso para nosotros. Paul, yo hoy me comprometo contigo a estar a tu lado y ayudarte en lo que necesites, ¿vale? Y la iglesia, que está hoy aquí, se compromete con Paul a estar a su lado y ayudarle en lo que necesite, porque él está empezando esta primera etapa de la vida cristiana y seguro que le hará bien hacerlo acompañado con su esposa Simona, con su familia, pero también con los hermanos y hermanas que compartimos su mismo amor y confianza en Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Vale? Este es un mensaje, con todo el cariño os lo digo, para cualquiera que esté aquí. Dios nos invita, ¿vale? Pedro dijo, cuando le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Hemos ofendido mucho a Dios, a veces conscientemente y a veces sin ser tan conscientes. Hemos hecho cosas graves que han ofendido a Dios, que van en contra de la santa ley de Dios, que nos dice que amemos a Dios sobre todas las cosas y que amemos a los demás tanto como nos amamos a nosotros mismos. ¿Vale? Hemos ido en contra de esto muchas veces en la vida. Y entonces, cuando Pedro le preguntan esto, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Dice, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesús. ¿Alguien más quiere bautizarse con Paul hoy? ¿Vale? Bueno, ya sé que os cojo un frío, pero esa sería la idea. Esto es lo que pasó aquí. Arrepentíos y bautizaos. ¿Vale? Porque en otra ocasión, cuando Pablo está en una prisión, lo han maltratado duramente y Dios envía un terremoto y rompe las puertas y las cadenas de esa prisión y el carcelero está a punto de suicidarse porque piensa que se han escapado y que el Imperio Romano aplicaba esta ley, ¿no? De si se han escapado, tú pagas con tu vida. Entonces Pablo le dice a este hombre desesperado, no te hagas daño. No te hagas daño, estamos todos aquí, estamos bien, no te hagas daño. Y cuando cuando el carcelero le pregunta, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Sabéis lo que le dice Pablo? No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Lo único es confiar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Para tu salvación, para tu perdón, para ser regenerado y renovado por el Espíritu Santo, tú no puedes hacer nada. Lo ha de hacer Dios por ti. Pero confía y pídeselo de todo corazón. Dios es un Dios de amor y misericordia. Y si tú oras sinceramente, Él te escucha y lo hará. ¿Vale? Así que invitamos a todos, amigos, familiares que nos acompañáis hoy, a que os planteéis esto que es tan serio como que Paul hoy está aquí para decirle a todos
que Él lo ha experimentado. Que el Señor os bendiga. Muy bien, ahora creo que vamos a cantar un himno, ¿verdad, Daniel? Vale, pues vamos a cantar un himno y después escucharemos a Paul.